Bienvenidos a Economía en Breve, número 350 del 4 de febrero del 2024. Esta semana vamos a comenzar comentando el entorno político en el que estalló una bomba informativa de implicaciones muy significativas para el proceso electoral y la relación bilateral con Estados Unidos. Para la mala fortuna del presidente López Obrador, aunque también como consecuencia de sus actos, esta semana se publicaron un par de reportajes en medios internacionales que refieren investigaciones de la DEA sobre dinero del narcotráfico en la campaña presidencial de López Obrador en el 2006, mencionando al que fuera su chofer y hombre de confianza, Nicolás Mollinedo. La reacción de López Obrador fue usar su mañanera para acusar de calumniadores a la DEA y al gobierno de Estados Unidos, litigando en los medios en lugar de pedir que se aclare el asunto de forma institucional. Digo como consecuencia de sus actos porque si algo se tiene sepultado en la oscuridad son las cuentas de López Obrador, que dice a la fecha que no tiene nada de dinero, pero nunca ha aclarado de qué ha vivido cuando no ha tenido algún puesto público, y su asociación con personajes de dudosa reputación, por decirlo menos, le abre muchos frentes que ya veremos si puede enfrentar una vez que pierde el poder, al que desde luego busca aferrarse por todos los medios posibles. Como comenta algún analista político, estos eventos pueden marcar el punto de quiebre en las relaciones con el gobierno del presidente Biden, que está en dificultades en el proceso electoral debido sobre todo a la crisis migratoria tan severa en la frontera con México. A más de uno nos ha sorprendido que, dada la facilidad con la que López Obrador insulta y desacredita a medio mundo, siempre se dirija de forma muy respetuosa a los grupos criminales y especialmente a los narcotraficantes como el señor, como le dice, Chapo Guzmán. Como he venido comentando desde hace tiempo, el entorno político se va a seguir poniendo cada vez más intenso. En otro tema también del entorno político nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo la reforma eléctrica de López Obrador al encontrarla inconstitucional, por cierto, con el voto de calidad del ministro Alberto Pérez Dayán. Con ello, la Corte da otro revés y es probable que siga haciéndolo a los cambios que ha querido realizar el presidente, saltándose las trancas de la ley, sobre todo de la Constitución. Y para seguir con el entorno político, en una noticia que de verdad llama la atención, la exdirectora de la desaparecida agencia Notimex, Sanjuana Martínez, publicó un audio del vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas acusándolo de corrupto y diciendo que tiene grabaciones para probar el desvío de recursos de la liquidación de Notimex a la campaña de Claudia Sheinbaum. Lo curioso es que Sanjuana Martínez es gente de la 4T del presidente, pero por lo visto quedó muy enojada con el trato que le dieron. Como decía alguna nota de prensa, cuando la perra es brava, hasta los de la casa muerde. Lo que me parece importante notar aquí es que la lucha electoral no solo se da entre los diferentes partidos, sino también al interior de los mismos. Y lo que estamos viendo al interior de Morena es que hay muchos inconformes que quieren su cuota de poder que no les dan o que han sido desplazados por otros más cercanos al Olimpo morenista, lo que le complicará mucho las cosas al presidente y su candidata. Pasando a los temas económicos, la decisión de política monetaria de la Reserva Federal sorprendió a los mercados, que estaban esperanzados en ver ya un recorte temprano en la tasa de interés de referencia, o por lo menos alguna pista que permitiera verlo ya muy de cerca. Por el contrario, el mensaje del Fed fue un balde de agua fría para los mercados al señalar que el comité no espera que sea apropiado reducir el rango de la tasa de interés de referencia hasta que hayan ganado mayor confianza de que la inflación se está moviendo sosteniblemente hacia el 2%, que se traduce como no ahora y no pronto. Como podemos ver en esta gráfica, la pausa en el ciclo monetario con la tasa de referencia estable ya por varios meses se sigue extendiendo a la vez que el principal indicador de inflación va bajando, pero apenas acaba de romper a la baja el nivel del 3%. El mensaje del Fed sugiere que no será en los próximos 3 meses por lo menos cuando comience a bajar su tasa de interés. Pero luego de la decisión monetaria del miércoles, el viernes se publicaron las cifras del reporte de empleo del mes de enero, que resultaron ser otra sorpresa sustancial. Las nóminas no agrícolas sumaron 353,000
nuevos empleos en enero, más del doble de los 170,000 previstos por el promedio de analistas del mercado. Además, que las cifras de diciembre se revisaron fuertemente al alza, de 216,000 reportados a 333,000. Como ven en la gráfica, el dato de enero de este año fue el más fuerte desde enero del año anterior. La tasa de desempleo se mantuvo sin cambio por tercer mes consecutivo en 3.7%, como vemos aquí, y en lo que fue una sorpresa preocupante para el entorno inflacionario, las remuneraciones medias por hora repuntaron 0.55%, que además de ser casi el doble de lo previsto, es una magnitud no vista en 2 años, lo que presagia presiones salariales que podrían complicar el descenso de la inflación. Hay una evidente esquizofrenia en el comportamiento de los mercados, que dan por hecho que el ciclo de alza en las tasas de interés ha terminado y que la Fed se apresta a comenzar a bajar su tasa, pero la Fed se la ha pasado predicando en el desierto sin que sus mensajes parezcan haber llegado al destino pretendido. Si de repente resulta que algunos datos se apartan demasiado de la narrativa que han construido los mercados, el despertar puede ser muy amargo. Me llama la atención la cantidad de analistas que están cantando victoria con el aterrizaje suave o soft landing de la economía estadounidense, de forma muy prematura, diría, porque con los datos de empleo de enero parece que al piloto ya se le fue la pista, se está volviendo a elevar y tendrá que volver a intentar el aterrizaje. Por cierto, una noticia que me llamó la atención fue la reacción en el precio de la acción del New York Community Bank Corp, hundiéndose más de 40% luego de presentar malos resultados con una pérdida y un aumento en las provisiones por pérdidas de crédito en el último trimestre del 2023. Como he venido advirtiendo, la mordida de las tasas de interés más altas y de un mercado financiero más apretado todavía no se han sentido en su totalidad, pero conforme siga pasando el tiempo, veremos más empresas como este banco que empiezan a reflejar este impacto. Ahora, ha sido solo un banco y un banco pequeño el que se vio afectado, pero si llegan a juntarse varios de estos, las alarmas podrían comenzar a dispararse y propiciar más reacciones en los mercados. Pasando al entorno global, el Fondo Monetario Internacional presentó su panorama económico mundial con la actualización de sus pronósticos para la economía mundial, que pueden ver en este cuadro resumen con un crecimiento del mundo que mantiene básicamente el mismo ritmo para Estados Unidos, Japón, China, Brasil y México. El fondo anticipa un menor crecimiento en el 2024, mientras que para la eurozona, especialmente Alemania y Francia, así como Canadá, el fondo pronostica un crecimiento mayor en este año. En la lectura de la economía que presenta el Fondo Monetario, encuentro un regreso, diría, a lo que es usual, con menos advertencias y menos nivel de preocupación respecto a lo que habíamos observado desde la pandemia. Incluso señalan que con la desinflación y el crecimiento estable, la probabilidad de un aterrizaje duro ha remitido y los riesgos para el crecimiento global están balanceados en lo general. A mí me parece que los del Fondo Monetario están pensando y hablando como economistas de laboratorio que no están viendo lo que pasa en el mundo fuera de los datos económicos recientes, especialmente los fuertes riesgos geopolíticos que se están multiplicando. De hecho, en la semana se presentó la respuesta de Estados Unidos a ataques de milicias asociadas a Irán que realizaran en Jordania matando soldados estadounidenses. Utilizando bombarderos de largo alcance, Estados Unidos atacó 85 objetivos de las milicias relacionadas con Irán en 7 localidades a lo largo de Irak y Siria y advirtieron que la respuesta militar continuará en los tiempos y lugares de su elección. Con esto se está escalando la tensión en el Medio Oriente y podría convertirse en un problema significativamente mayor, creando disrupciones que afecten a la economía global. Los mercados accionarios registraron un comportamiento curioso en la semana con un desempeño bastante diferenciado que pueden ver en nuestra tabla, con los mercados de Estados Unidos, México y Japón inclusive registrando ganancias, mientras que los mercados de Canadá, Europa y Brasil registraron pérdidas. En el mes de enero en su conjunto, nuestro promedio de 10 mercados registró una ganancia de 0.9%, destacando un fuerte repunte de 8.4% en el mercado de Tokio, que contrastó con la caída de 4.8% en el mercado de Sao Paulo. En México, la Bolsa de Valores registró una fuerte ganancia semanal de 2.4%, terminando en las 58.227 unidades, aunque en el acumulado de enero registró un crecimiento cero.
El tipo de cambio presentó sube y bajas en la semana, terminando en 17.14 pesos por dólar, muy cerca de donde terminó la semana precedente. Pasando a los datos económicos de México, el INEGI publicó su estimación oportuna del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre del año pasado, que como vemos en este cuadro del INEGI, apenas creció 0.1% con cifras desestacionalizadas. En esta gráfica podemos ver que el PIB, que recordemos es el valor de los bienes y servicios producidos al interior del país, se desaceleró de forma clara en el último trimestre del 2023. La industria en esta otra gráfica también se desaceleró al no crecer nada en el cuarto trimestre, cortando esta racha de 3 trimestres consecutivos con crecimientos positivos. También el PIB de los servicios, que por cierto representa 2/3 partes de la producción, se frenó al crecer apenas 0.1% en el trimestre. En unas semanas más se dará a conocer el detalle desagregado de las cifras, lo que permitirá evaluar mejor el desempeño de los diferentes sectores de la economía. Por lo pronto me parece que este resultado es un foco amarillo que se prende en el tablero económico. Por otro lado, las remesas internacionales sumaron en diciembre 5.5 miles de millones de dólares, repuntando luego de la caída de noviembre, como ven aquí, y superando el nivel que tenían un año atrás. Si las vemos en número, en diciembre se registraron 14.1 millones de envíos, superando nuevamente el nivel de un año atrás. La remesa promedio fue de $390, poquito mejor que en noviembre, pero bastante por debajo de meses previos. Y si vemos las remesas en pesos, la remesa promedio fue en diciembre de 6.692 pesos, que es el menor nivel observado en casi 3 años. Los hogares mexicanos beneficiarios de las remesas están recibiendo hoy mucho menos de lo que estaban acostumbrados a recibir debido a la fortaleza que ha mostrado el peso mexicano, que hace que los dólares de nuestros paisanos en el extranjero valgan menos cuando los convierten aquí a pesos. En otro indicador, las cifras de financiamiento de la banca comercial mostraron una contracción en el crédito al consumo en el mes de diciembre, aquí ilustrado en la línea azul claro, lo que es usual luego del brinco que se presenta en noviembre con las promociones del Buen Fin. El crédito a empresas y personas físicas con actividad empresarial y el crédito a la vivienda crecieron de forma bastante marginal en el mes de diciembre. Al interior del crédito al consumo, el de tarjeta de crédito se moderó luego del brinco de noviembre, mientras que el crédito automotriz, aquí en la línea naranja, siguió creciendo con bastante fuerza. Los créditos personales y de nómina se contrajeron en una magnitud que parece más fuerte a lo usual. El consumo privado, por otro lado, del mercado interior en México creció con fuerza en noviembre, 0.7% real mensual, como vemos en este cuadro del INEGI. Y en esta gráfica podemos ver que el consumo mantiene una sólida tendencia ascendente. El consumo de servicios repuntó 0.5%, pero se mantiene todavía dentro de una tendencia lateral de estancamiento. El consumo privado en bienes nacionales se contrajo 0.2% y a pesar de que ha mostrado fuertes vaivenes en los últimos 2 años, se mantiene básicamente estancado. El componente que ha crecido con gran fuerza ha sido el consumo de bienes importados, que en noviembre despegó 6.3%, seguramente por un montón de compras de productos baratos, posiblemente de origen chino, en las promociones del Buen Fin. No es coincidencia que el consumo se esté concentrando en bienes importados, ya que esto se explica por la fuerte sobrevaluación que tiene nuestro tipo de cambio. Por otro lado, la inversión registró una importante contracción de 1.3% en noviembre, como nos muestra este cuadro del INEGI. Cuando vemos la gráfica, la contracción luce pequeña respecto al increíble repunte de finales del 2022 hasta el verano del 2023, pero los vaivenes recientes sugieren que ya se está terminando el boom de la inversión y está cambiando de tendencia. La inversión en construcción se contrajo también con fuerza en noviembre, 2.8%, y parece haber llegado a su pico y comenzar a cambiar de tendencia ahora a la baja. La inversión en construcción residencial se desplomó 5.9% después de haber crecido de forma sorprendente, 6.8% en octubre con mucha volatilidad. La inversión en construcción no residencial, que ha sido el componente más dinámico que ha impulsado a la inversión total, tuvo una caída marginal en noviembre. Por último, la inversión en maquinaria y equipo repuntó 0.4% en noviembre, manteniendo su tendencia ascendente.
En la semana también la Secretaría de Hacienda presentó unos resultados muy curiosos en las finanzas públicas. Por el lado de los ingresos se observó un crecimiento marginal de 0.9% real anual en diciembre, muy parecido al 1% que registró el acumulado de todo el año. Los ingresos petroleros cayeron de forma dramática en diciembre y en el acumulado anual, lo que Hacienda atribuye a los menores precios del petróleo y la apreciación del tipo de cambio, pero sin mencionar los apoyos a Pemex y la caída en la producción petrolera. Los ingresos no petroleros crecieron de forma desproporcionada en diciembre, especialmente en la recaudación por IVA y por ISR, lo que me suena a lo que llaman window dressing, es decir, que se cocinan un poco los números sumando y restando renglones y guardaditos para que no se vean tan mal en la foto del cierre del año, pero a lo mejor estoy siendo demasiado sospechosista. Por el lado del gasto, se observó una fuerte contracción de doble dígito en la parte programable, especialmente en pensiones, en otros gastos programables y también en el gasto de capital. De hecho, otra de las curiosidades de las cifras es justo que el gasto de capital presentó en diciembre y en el acumulado del año tasas de contracción muy fuertes, lo que no cuadra mucho con la aceleración en las obras insignia del gobierno para este año o sugiere que frenaron el resto de los proyectos en el gasto del capital. Como resultado, se observó un déficit de 1.052 millones de pesos, que para que se den una idea de la magnitud que representa, alcanzaría para crear 7.8 millones de nuevos empleos de salario mínimo por un año. En esta gráfica del informe presentado por Hacienda pueden ver que el déficit medido por los requerimientos financieros del sector público alcanzó 4.3% del PIB por segundo año consecutivo, lo que no es compatible con la disciplina fiscal que pregonan. La deuda pública total alcanzó 15.087 millones de pesos, equivalentes a 891.6 miles de millones de dólares. Por otro lado, Banco de México presentó los resultados de su encuesta de expectativas a los analistas del sector privado del mes de enero, que pueden ver aquí en este cuadro resumen, al que se agregan ya los pronósticos para el 2025. El pronóstico promedio de crecimiento del PIB para el 2024 mejoró un poco a 2.37%, mientras que para el 2025 se anticipa un 2.01% en promedio. Para la inflación esperada en el 2024, hubo ligeros aumentos respecto a la encuesta de diciembre, tanto en la general como en la subyacente, en ambos casos quedando arriba del 4% que representa el techo del rango de variabilidad alrededor de la meta oficial. Para el tipo de cambio se anticipan niveles de 18.38 pesos por dólar para el cierre del 2024 y 19.04 para el cierre del 2025. Lo que de verdad me llama la atención fue la baja que se observa en la tasa de interés de referencia monetaria para el cierre del año del 2024, de 9.24% en la encuesta de diciembre a 8.74% en la encuesta de enero. Tal parece que el promedio de analistas ya cantó victoria con el control de la inflación y anticipa que Banxico bajará más rápidamente su tasa de interés, de hecho 250 puntos base, lo que implicaría reducciones de 50 puntos base o más en alguna de las reuniones. Banco de México ha dejado ver en sus comunicados que de comenzar a recortar su tasa, estos recortes no serían continuos, es decir, que podría haber pausas entre los recortes, por lo que de verdad no me explico qué es lo que están viendo la mayoría de los analistas, están demasiado optimistas. Además, la trayectoria prevista para la inflación general subió de forma apreciable. En esta gráfica pueden ver en la línea amarilla la trayectoria que se esperaba para la inflación general a partir de enero, con los pronósticos de la encuesta levantada en diciembre, que vean cómo se eleva cuando dibujamos la trayectoria ahora con la encuesta de enero. Retrocediendo y avanzando un par de veces, pueden notar mejor cómo se eleva la trayectoria de la inflación y recordando que los riesgos siguen inclinados al alza, me parece que esto pues detendría bastante a Banco de México para bajar su tasa de interés. Por otro lado, regresando al cuadro, para el empleo se anticipa un aumento de 596,000 en los asegurados del IMSS y para la economía de Estados Unidos se pronostica una expansión de 1.6% en el 2024. En una buena noticia, la calificadora Standard & Poor's ratificó la nota soberana de México en BBB y mantuvo la perspectiva estable, lo que quiere decir que no se contempla un cambio en un horizonte de más o menos un año. Ya veremos si esta perspectiva se mantiene o empieza a cambiar hacia finales del 2024 para el primer año del nuevo gobierno. Otra noticia sobre la que hay que reflexionar
es la del desabasto de agua que está comenzando a observarse con más frecuencia en el país, especialmente en lugares como la Ciudad de México, también en Nuevo León. Las presas están en niveles muy bajos por la sequía que afecta a varias zonas del país y que con el fenómeno del Niño en este año, fenómeno meteorológico, muy probablemente se va a seguir agudizando, ocasionando serios problemas en varias regiones. El futuro ya nos alcanzó en este tema y debemos pensar que si en lugar de haber despilfarrado miles de millones de dólares en una refinería que no refina, un tren que no funciona y un aeropuerto casi vacío, hubiéramos invertido en una buena infraestructura hidráulica, hoy estaríamos en mejores condiciones para enfrentar la sequía. El pasado no se puede cambiar, pero nos sirve para aprender y no repetir, ojalá, los mismos errores. Si no comenzamos pronto a enfrentar este problema, tendremos tiempos difíciles y áridos en los próximos años. La semana que inicia destacan en México las cifras de inflación del mes de enero, de producción industrial del mes de diciembre y sobre todo la decisión de política monetaria de Banco de México. Esperaría que en esta ocasión Banco de México mantenga la tasa de interés sin cambio y habrá que ver cómo van modificando el mensaje y su guía futura, sobre todo si dejan ver la posibilidad de realizar ya un primer recorte en su tasa en las siguientes reuniones. La siguiente decisión está programada para el 21 de marzo. También habrá que ver si luego de los resultados de inflación de enero modifican su trayectoria pronosticada para la inflación, lo que me parece bastante probable. En Estados Unidos no habrá información realmente relevante, por lo que los mercados estarán atentos principalmente a temas del entorno geopolítico que se sigue tensando. Para la sección Tiempo de Crecer les dejo una reflexión bastante breve sobre el tema de la prosperidad que estamos empezando a abordar. Es fácil confundir la prosperidad con la riqueza, pero no son lo mismo. La riqueza se refiere a la abundancia de bienes materiales y sobre todo a tener el poder económico para adquirirlos. La prosperidad incluye además bienes no materiales como pueden ser la tranquilidad, la calma, etcétera, la alegría. A la riqueza se puede llegar solo y de mala forma, por ejemplo, robándole a alguien más, mientras que a la prosperidad siempre se llega acompañado. Diría que la prosperidad se genera cuando creamos riqueza de la forma correcta para lo que requerimos hacer equipo con otras personas y por lo mismo es un objetivo mejor y superior al que deberíamos aspirar. Más adelante seguiremos platicando más de este tema. Por lo pronto, con esto terminamos este programa número 350. Espero que ahora que terminó el primer mes del año, sus planes y objetivos vayan marchando viento en popa. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.